Bueno, buenas a que se conecta al video. Habíamos hablado de cuando una función era continua, ¿no? Y hablamos de que una función es continua siempre y cuando pues cumpla tres condiciones. Le hemos pedido tres condiciones. La primera es que f en el punto exista. La segunda es que el límite exista. O sea, usted necesita que la imagen esté definida en el punto. Necesita que cuando usted se acerque al punto, ese límite exista. Y además necesita que ese límite sea igual a la imagen de la función, ¿sí? Cuando uno hablaba cuando uno hablaba que una función cumple esas tres condiciones, uno dice que la función es continua, ¿sí? Eso es simplemente para hablar de la continuidad. Entonces uno que tiene que mirar para ver si una función es o no es continua. Pues entonces usted miraba, calculaba el dominio de la función, veía dónde estaban los puntos donde no podía, donde habría una discontinuidad, calculaba el límite y pues de acuerdo a si el límite existía o no existía, pues usted determinaba si se puede o no remover esa continuidad, esa discontinuidad, perdón. Esa entonces sería la idea. La idea en ese sentido, pues determinemos entonces cuál es o dónde puede existir un valor donde la función no sea continua, y después de que determinemos el valor donde la función no sea continua, pues entonces hacemos los cálculos correspondientes. ¿Por qué les hablo de la continuidad? Porque resulta que para poder hablar de la derivada, recuerde que desde cálculo 1 uno decía que pues si una función es derivable, inmediatamente es continua. ¿Sí? O sea, si usted le puede calcular la derivada de una función, eso implica inmediatamente que la función se convierte en una función continua. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lo que podemos hacer es decir, listo, tenemos la función, podemos verificar si es o no continua, y luego de que verifiquemos si la función es o no es continua, pues bueno, podremos calcular la derivada, pero más allá de eso vamos a hacer una extensión de lo que conocemos como la derivada a varias variables. ¿Listo? Y eso empieza comprendiendo qué es la derivada. Entonces, pues vamos a hacer la pregunta que yo en todos los cursos la hago y nunca nadie sabe. ¿Qué es la derivada de una función? ¿Qué es la derivada de una función? En una variable, estamos hablando de una variable solamente. ¿Qué es la derivada de una función? ¿Nadie? La razón de cambio instantánea. No, eso es falso. La derivada de una función no es la razón de cambio. La derivada de una función es un límite, ¿sí? Mejor dicho, esto siempre usted puede hacer una analogía fácil. La relación que hay entre la naranja, ¿me escuchan ahí o no? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, la relación que hay entre la naranjada y la naranja, ¿sí? O sea, usted no puede hacer una naranjada sin una naranja, ¿sí? Pues claramente, usted necesita sacarle el jugo a la naranja para poder hacer la naranjada. Pero la naranjada no es la naranja. ¿Sí me entienden el ejemplo? O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada permite calcular la pendiente de la recta tangente y la derivada permite calcular la razón de cambio instantáneo. Sí, eso es cierto, la derivada permite calcular esos dos valores, pero no implica que la derivada sea la razón de cambio. No, la derivada sirve para calcular la razón de cambio, pero la derivada es un límite. La derivada siempre ha sido un límite. Y la existencia de la derivada
no depende, la existencia de la derivada no depende de que exista la pendiente de la tangente en el punto. Por eso es que valor absoluto de x no tiene derivada en cero. ¿Sí? O sea, porque es que usted puede pensar en la pendiente de la recta tangente de la función valor absoluto, por ejemplo. ¿Sí? De una variable, estamos hablando de una variable. O sea, usted tiene aquí valor absoluto de x. ¿Sí? Si usted tiene aquí valor absoluto de x, ¿qué pasa? Pues usted podría pensar en la pendiente. Podría pensar en la pendiente de la recta tangente en cero. O sea, usted se viene aquí a cero y usted piensa en la pendiente de la recta tangente. ¿Qué pasa? Resulta que a veces usted se pregunta, pero si la derivada de la pendiente de la recta tangente, en cero existirían infinitas derivadas. Y eso es falso. Eso es falso. Porque aquí la función valor absoluto de x no posee derivada. Porque como la derivada es el límite, cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto de x, resulta que el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x, no existe. ¿Y por qué no existe? No existe porque cuando usted se acerca acá por la derecha, le da un valor positivo y cuando usted se acerca aquí por la izquierda le da un valor negativo. Pero ¿cuál límite? El límite de la derivada. ¿Sí? ¿Cuál límite de la derivada? Pues este límite de toda la vida, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en realidad es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? ¿Me entienden lo que acabo de decir? ¿Sí me entienden lo que acabo de decir? No mucho, profe. Mire. La derivada es este límite. ¿Estamos de acuerdo? La derivada en una variable. No hemos pasado a dos. Estamos en una. Ese es el límite que está ahí escrito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Listo. Mire, ¿qué pasa con valor absoluto de x? La derivada de valor absoluto de x no existe en cero por una sencilla razón. Porque cuando se calcula este límite para la función valor absoluto de x, ese límite no existe. ¿Y por qué ese límite no existe? Fácil. Porque mire, cuando usted calcula el límite cuando h tiende a 0 de esta función que está acá, vea, note lo siguiente, vea, calcule el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Estos son trayectorias, o sea, note que de todas maneras el cálculo del límite en una variable usaba trayectorias, solo que usted no le decían que era llamada trayectoria, sino que se acercaba por la izquierda y por la derecha. Lo que pasa es que es la única forma de acercarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, y usted calculaba la función valor absoluto, resulta que cuando usted mira valor absoluto por la izquierda, usted está con la función menos x. ¿Sí? Y cuando usted se acerca por la derecha, está con la función x positiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces vea, aquí le queda menos x, aquí le queda x, si x es menor que 0, bueno 0, 0 si x es 0, o x si x es mayor que 0. ¿Sí? No, acuerde que cuando estamos hablando de límites, no estamos hablando del valor en el punto, sino cómo me acerco yo al punto. ¿Sí? O sea, a mí me interesa es qué pasa cuando yo me acerque. ¿Y qué ocurre? Bueno, ocurre que listo, usted calcula el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, pues usted le va a quedar menos x más h menos f de x, que en ese caso pues sería h, x, el límite cuando h tiende a 0, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de menos x más h sobre h. ¿Listo? No, mentiras, aquí en menos x. Aquí en menos x.
¿Qué pasa? Pues cuando usted calcula este límite le da menos 1. Y cuando usted calcula el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, le va a dar x más h menos x más h menos x sobre h. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Que aquí es menos x. Aquí me estaba equivocando porque es que la función es menos x, ¿no? Entonces aquí me queda menos x. Entonces aquí este límite me da 1. ¿Sí? O sea, va el x con el x, queda h sobre h, pues eso es 1. Acá le queda menos x. Menos x sería más x. Y cuando usted lo quita, pues se vuelve menos 1. ¿Sí? Por este menos que está acompañando acá. ¿Qué quiere decir esto? Pues vea, aquí usted tiene el límite, por la derecha le dio 1 y por la izquierda le dio menos 1. ¿Eso qué implica? Pues que el límite no existe. Y como el límite no existe, la función no será derivable en 0. Por eso es que valor absoluto no es derivable en 0. ¿Estamos de acuerdo? Estamos. Sí, señor. Y de eso depende. Por eso es que, entendiendo uno este ejemplo, es que entiende que la derivada no es la pendiente de la recta tangente. ¿Por qué? Porque es que usted aquí en realidad usted sí puede encontrar muchísimas rectas tangentes. Recuerde que ¿qué es una recta tangente? Una recta tangente es una recta que toca la función en un solo punto. O sea, mejor dicho, sí, una recta que usted toma en ese punto y que pues la tangente es eso, ¿no? Que toca la función en un solo punto. Ahí usted podría construir muchísimas rectas tangentes. Pero la derivada no existe. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante separar, entender esto. O sea, y entienda esto siempre en su vida como ingeniero, independientemente de lo que haga. Entienda que cuando use una derivada, la derivada proviene de un límite. Y que la derivada no siempre es la pendiente de la recta tangente, sino que la derivada viene a ser ese límite que está ahí. Que ese límite le permita calcular la pendiente de la recta tangente, excelente. ¿Listo? O sea, no confundir el limón con la limonada. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí ya estamos listos para entender qué pasa en varias variables. Porque es que para poder entender qué pasa en una, para poder entender qué pasa en varias, hay que entender qué pasa en una. Entonces, ¿qué pasa en varias? ¿Qué pasa en dos o más variables? Bueno, resulta que el concepto de derivada no se puede extender, digamos, tan fácilmente como el concepto de límite. ¿Por qué? Porque resulta que, como veíamos cuando se calculaban límites, para yo poderme acercar al punto donde quiero calcular el límite, yo me puedo acercar por muchas formas, ¿sí? Entonces ya calcular ese límite se volvería muy complicado y ya, digamos, ahí el concepto, o bueno, la concepción de la derivada, o mejor dicho, la interpretación de la derivada como la pendiente de la recta tangente, ahí se complica mucho más. O sea, si antes dependía de que el límite existiera, ahora depende de cómo ve usted ese límite. ¿Sí? Me explico. Vea, vamos a hacer aquí una gráfica en dos dimensiones. Con dos dimensiones uno entiende el problema, el meollo del asunto, ¿verdad? Porque es que usted pone x al cuadrado más y al cuadrado, tal cual como le estoy diciendo, x cuadrado más y cuadrado, tal cual como está ahí. Y vamos a poner un punto. Entonces vamos a poner ese punto que está ahí. Bueno, es que está azul, espérenme, déjenme pongo este otro color para que pues, podamos ver el punto. Vea, y póngale cuidado qué es lo que pasa. Mira, vamos a ponerlo verde para que se contraste ahí. Mire qué pasa. Voy a construir la perpendicular a ese plano que pasa por ese punto. ¿Sí? O sea que yo necesito ver este punto que está aquí, ese punto B que salió ahí,
es el punto en el dominio que me produce el punto arriba en la función. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Me entiende lo que le quiero decir? No, profe. No, profe. Mire, yo tengo este punto en la gráfica, ¿sí? Esto es, ¿cómo se llama esta figura? Un cono. No, señor, eso se llama un paraboloide elíptico. ¿Nosotros lo vimos o no? Sí, señor. Bueno, eso se llama un paraboloide elíptico, ¿sí? Ojo, no es un cono, porque es que el cono es un cono, de verdad, o sea, es esto, aquí baja recto. Sí, o sea, cuando usted lo mira aquí en el eje X, esto baja totalmente recto. ¿Listo? Entonces mire qué pasa. ¿Sí escuchan ahí o no? ¿Sí escuchan? Sí, profe, estamos escuchando. Sí, señor. Bueno. ¿Pero escuchan con el ruido que viene de afuera o soy yo el que tiene el ruido? Un poquito, pero no es mucho. Bueno, vea, póngale cuidado. Póngale cuidado. Yo tengo el punto. Y ese punto proviene de este punto aquí. O sea, este es el punto en el dominio que me genera este punto en la gráfica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este punto que está aquí, porque el dominio de la función puede ser plano XY. Este punto está sobre el plano XY. Y yo lo veo, el punto que veo arriba, pues es la imagen. Es la imagen de este punto en la función. O sea, entonces ya aquí yo puedo mover y pues ahí voy teniendo, o sea, la imagen de este punto es este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Es una intersección. Listo, bien. Ahora póngale cuidado a lo siguiente. Bueno, GeoGebra no me permite hacer la construcción muy bien, pero yo creo que usted me va a entender más o menos lo que voy a pintar acá. Vea. ¿Qué vendría a ser una recta tangente? Una recta tangente vendría a ser pues una recta que pues ahí la puse por fuera para que se vea, pero digamos es más o menos una cosa así, sí, o sea, es una recta que toca a la gráfica de la función solo en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Venga, voy a quitar este porque es que este de pronto me genera ruido. No quiero que me genere ruido. Entonces voy a ponerlo por acá y voy a tratar de cuadrarlo, ¿sí? Ese es el problema a veces con GeoGebra, que no, pues, digamos, a veces uno no puede hacer las cosas como tan exactas, pero más o menos uno las ve. Ya, póngale cuidado. Yo pongo punto acá. Eso vendría a ser una recta tangente. Sí, más o menos, ¿sí o no? Ahí más o menos se ve que eso es una recta tangente. Pero note que, vea, yo aquí la puedo moverme para este lado. Bueno, si me muevo para este lado, pues de pronto no, pero si me muevo hacia allá, o sea, digamos, aquí yo me puedo mover por muchísimos puntos y puedo tener muchísimas rectas tangentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí hay muchas rectas tangentes. ¿Qué puedo hacer? O mejor dicho, no tanto qué puedo hacer, sino qué interpretación se puede tener de la derivada en este contexto de varias variables. Pues bueno, nosotros en varias variables no podemos hablar de la derivada, no podemos hablar de la derivada solamente como una, ¿cómo decirlo? Como una sola, sí, o sea, no podemos hablar de la derivada como una sola porque observe que existen muchas rectas tangentes, ¿sí? Digamos, en algún sentido es esto, en algún sentido es como si yo pudiera hacer con el mismo limón, pudiera hacer limonadas de muchísimos sabores. Sí, o sea, es como si el limón tuviera por dentro infinitos sabores, ¿sí? Entonces, cada vez que yo exprima el limón para sacar la limonada me sabe distinto. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, ¿qué se inventaron las personas para
solucionar este problema de la derivada en varias variables? Pues inventaron algo que se llaman derivadas parciales, por eso se llaman derivadas parciales, y ya me van a entender bien por qué se llaman derivadas parciales. Entonces, por eso hablamos de derivadas parciales, y existe un símbolo único en matemáticas que es como una I, pero eso se llama derivada. Entonces vamos a hablar de las derivadas parciales. ¿A qué me refiero con derivadas parciales? Bueno, vea, póngale cuidado. Aquí sí ya me va a entender bien por qué es necesario hablar de las derivadas parciales. Después hablaremos de algo que se llama derivada direccional. Y la derivada direccional, pues sí, usted la puede calcular para cualquier dirección, por eso se llama así. Pero entonces ya vamos a estar, ya el cálculo de la derivada direccional ya va a depender de un vector que nos dé una dirección. ¿Sí? O sea, ya necesitaremos una dirección. Las derivadas parciales no, porque las derivadas parciales van a tener dos direcciones, al menos pues en dos variables tendrán dos direcciones, en tres variables tendrán tres direcciones, en cuatro variables cuatro direcciones, pero ya vamos a tener dos direcciones definidas. ¿Listo? ¿Cuáles serán esas direcciones? Pues vea, póngale cuidado. Voy a borrar este punto y voy a construir lo siguiente. Mire, ahí en la gráfica voy a construir acá la perpendicular. Estoy en el plano XY, ¿no? Entonces voy a construir la perpendicular, pero creo que eso me toca hacerlo en dos dimensiones. Pero a ver si lo puedo abrir aquí en dos dimensiones. Sí, aquí lo puedo abrir en dos dimensiones. Voy a construir la perpendicular que pasa a este eje que pasa por este punto, y a construir la perpendicular al eje X que pasa por este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y pues va a construir el punto aquí intersección y el punto aquí intersección. ¿Estamos claros con lo que hice? Que va a construir los dos puntos, profe. Voy a construir dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? El punto que se genera acá de la intersección del eje X, o mejor dicho, acuerda que el verde es Y. Este punto C es la intersección, o mejor dicho, la coordenada Y del punto B, que acuérdese que el punto B es el punto que está en la imagen del dominio de la función, y el punto D es el punto que sale de, o mejor dicho, la imagen o la coordenada Y del punto B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, más o menos me entienden la idea. Sí, señor. Listo, vea, y póngale cuidado. Y aquí en tres dimensiones voy a construir el plano que pasa por esos tres puntos. Entonces vea, este plano, mira, voy a construir este plano y voy a construir este plano. ¿Quién es este plano? ¿Quién es este? Voy a ponerle otro color si quiere. Voy a ponerle, a este voy a ponerle, no sé, voy a ponerle rosado, y a este vamos a ponerle, espere. Ya este que está acá, vamos a ponerle, no sé, azul ya tiene, vamos a ponerle un rojo. No, pero se ve igual al rosado. Ponerle un morado. ¿Listo? Vea, póngale cuidado. Ya aquí ya puedo cerrar la vista en dos dimensiones. Vea, mire. Este plano que está acá, con este plano que está acá, yo estoy fijando, o sea, yo voy a dejar fija la coordenada X. ¿Listo? Voy a hablar primero de la coordenada X y después hablamos de la coordenada Y. Voy a fijar la coordenada X. Note que el plano, este que está fijo en el valor de X, cruza la función. Sí, o sea, si ve que aquí hay un cruce de la función, permítame y la muestro mejor. Vea, voy a mostrar aquí. ¿Sí ve esa curva que está ahí? Esa curva que está ahí es la intersección entre la gráfica de la función y el plano en ese punto que estamos mirando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Y ahora, ¿qué será? ¿Me van a preguntar algo? Por ahí escucho un micrófono abierto. Bueno. ¿Qué pasó? Ocurre que
ocurre que la derivada viene a significar lo mismo que veíamos, o sea, digamos, va a partir del mismo concepto que teníamos antes, del límite que proviene de comprender a la pendiente de la recta tangente en el punto, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta siempre que necesitamos que ese límite exista. Pero entonces, mire que la derivada parcial será muy parecido, solo que no nos vamos a preocupar de la pendiente en el punto sobre la gráfica de la función, que vimos que hay infinitas pendientes, sino que vamos a construir la pendiente de la recta tangente de esta curva de intersección. ¿Sí? De esta curva de intersección que estaba mirando aquí. Entonces en realidad vamos a terminar calculando la pendiente de esa recta tangente que usted ve ahí. O sea, no es cualquier recta tangente, es la recta tangente. Espere que aquí la construí mal. Deme un segundo. Pensé que la había puesto en el plano. Mire, vamos a construir es la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Sí, mire, vean. ¿Sí ven? Vean, ¿sí la ven aquí por este lado? O sea, vamos a averiguar o vamos a construir un límite que nos permita calcular la pendiente de esa recta tangente que usted ve ahí. ¿Me entiende lo que acabo de decir? No, profe. Mire, estamos calculando, o sea, todo proviene de la necesidad de calcular el límite que nos permita ver la pendiente de la recta tangente en ese punto que está ahí, ¿sí? De lo que vimos anteriormente, vimos que eso no se puede hacer sobre cualquier punto porque esa derivada no existiría, porque existen muchas pendientes de rectas tangentes, ¿sí? Entonces, para que ese límite exista, necesitamos en algún sentido como bloquear uno de los movimientos de esa pendiente de la pendiente de esa recta. ¿Sí me entiende? O sea, ya la pendiente ya no la vamos a mirar que se mueva en los dos ejes, tal como lo podíamos hacer antes, sino que solo se va a poder mover en este eje que está acá. Sí, o sea, ella solo se puede mover sobre esta recta. ¿Para qué? Para poder garantizar de que la pendiente que construimos ahí, bueno, el límite que vamos a construir para calcular la pendiente de esa recta exista. ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, eso que está ahí, note que nosotros bloqueamos, o sea, acuerde que el eje verde es el eje Y. Mire, la recta se puede mover libremente respecto al eje Y, pero está bloqueada respecto al eje X, vea, o sea, si quiere la miramos aquí de lado, miren, respecto al eje X yo no la puedo mover, yo lo puedo mover respecto al eje Y, pero respecto al eje X no puedo hacer nada, ¿sí? Cuando yo bloquee o cuando yo deje constante, en ese caso por eso hablamos de dejar constante, cuando yo deje constante al eje X, yo voy a hablar de la derivada parcial respecto a Y. ¿Listo? ¿Por qué? Porque X es constante, X no se va a mover. Entonces, para poder calcular la pendiente de esa recta tangente que está ahí, vamos a usar algo que se va a llamar la derivada parcial respecto a Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Seguro? Bueno, traté de hacerlo lo más didáctico posible. Ok. Listo. Entonces, ojo con esto. Siempre tenga esto en la cabeza. Cuando usted vaya a calcular la derivada parcial respecto a Y, X es constante. O sea, X trátelo como constante siempre. De la misma manera, pues cuando vayamos a hablar del eje de la derivada parcial respecto a X, pues bueno, vamos a encontrar la misma curva, eso nos va a dar una curva y vamos a encontrar también la recta tangente, o sea, entonces vamos aquí a pintar la recta tangente y pues entonces vamos a calcular acá, vamos a observar que
vamos a observar que esta recta tangente, en ese caso, y es la que se convirtió en constante, ¿sí? Entonces, el límite que nos va a permitir calcular la pendiente de esas dos rectas, la de la derivada parcial respecto a y la de la derivada parcial respecto a x, van a ser límites donde una de las variables es constante. Y eso se va a repetir para múltiples variables. Entonces, si usted tiene 3, 4, 5, 20, 200, 1000 variables, si usted va a calcular la derivada parcial respecto a una de esas variables, pues entonces usted va a dejar fija las otras y solo va a derivar la que le sirve. ¿Es claro todo lo que acabo de decir? Sí, señor. Bueno, eso espero, que no lo voy a repetir. Entonces, vea, ¿cómo se define todo esto matemáticamente? Fácil. Suponga que f de xy es una función de dos variables. Vamos a hacerlo de dos variables, pero esto se extiende de manera natural para la derivada parcial respecto a z, por ejemplo. O sea, cuando usted tenga 3, 4, 5 variables, usted simplemente calcula la derivada parcial y ya con eso es suficiente. Suponga que f de xy es una función de dos variables. Si y es constante, o sea, estamos en este caso, o sea, estamos en el caso del plano morado. Acá en el plano morado, y es constante. Acuérdense que y es el eje verde. Sí, aquí el eje que sale en el piso, el eje verde. Bueno, eso es el eje y. En este caso, y es el que está constante. ¿Y quién se mueve? Se mueve, estoy moviendo el otro. Se mueve respecto al eje x. ¿Sí? O sea, aquí f, el valor de f se mueve respecto al eje rojo, que es el eje x. ¿Listo? Espérenme y quito la otra recta. Vea, mire. Ahí se está moviendo respecto al eje x. O sea que y está fijo. ¿Sí? Si y es constante, bueno, digamos, o mejor digamos no, para y sub 0, es decir, y es igual a y sub 0, o sea, es una constante, su derivada parcial es la derivada parcial de f respecto a x igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x sub 0 más delta x, o sea, se está moviendo x, y sub 0 menos f de x sub 0 y sub 0 sobre delta x, o sea, me estoy moviendo respecto a x. Y de la misma manera, análogamente, si x es constante, o sea, estamos en el plano rosadito, si x es constante, la derivada parcial de f respecto a y pues será igual al límite cuando delta y tiende a 0, y en este caso pues x es constante, pues entonces me va a dar f de x sub 0, y sub 0 más delta y menos f de x sub 0, y sub 0 sobre delta x. Y en este caso entonces estaríamos hablando de que las derivadas parciales, el cálculo de las derivadas parciales lo vamos a hacer de la misma manera como se derivó toda la vida. O sea, usted siempre derivó con regla de la cadena, con regla de la suma, que la suma es la suma de las derivadas, que la resta es la resta de las derivadas. ¿Cuál es la regla del producto de derivadas? Ay, profesor, ¿qué es una derivada? El límite que le acabo de mostrar. No, ¿cómo se calcula el producto de la derivada del producto?
¿Cómo se calcula la derivada del producto? Es F prima. F' menos F. No. Sería F por G' más F' por G. Bueno, eso se lo tiene usted que saber de memoria. Eso usted lo tiene que tener en el disco duro. O sea, si usted no se acuerda de cómo se calcula la derivada de un producto, una división, una regla de la cadena, le va a ir mal en todo aquí para allá. Porque yo no me voy a detener a enseñarle a derivar. O sea, usted ya sabe derivar. Bueno, o debe saber derivar, ¿no? Porque ya pasó un curso de cálculo 1. O sea, usted pasa un curso completo, un semestre completo, aprendiendo a derivar y aprendiendo a calcular límites, ¿sí? Y a resolver problemas de optimización de una variable. El problema es que aquí los problemas de optimización se complican porque no son ni en una variable, son en 3, 4, 5 variables. Entonces, ojo con eso, ojo con eso. Repasar reglas de derivación. Yo no me voy a volver al colegio. ¿Listo? Reglas de derivación. Usted lo ve en primer semestre. Bueno, entonces, póngale cuidado. Póngale cuidado. Pues si usted quiere calcular la derivada parcial respecto a x, ojo, mire, si usted tiene la x aquí, quiere decir que la que se volvió constante es y. ¿Listo? O sea, ese símbolo que está ahí abajo, la parcial respecto a x, cuando usted calcule parcial respecto a x, y se vuelve constante. Entonces usted lo trata como constante. Y usted sabe que la derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Y si usted tiene una constante que multiplica a una función, la derivada de la constante por la función es la constante multiplicada por la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo? Esas son reglas de derivación de toda la vida. O sea, no vamos a cambiar la forma de derivar, se va a derivar igual. Lo mismo que, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de e a la x? Pregunto yo. E a la X. E a la x. E a la x, sí. Por favor, e a la x es la única función que la derivada es el mismo. Ella misma, pues. ¿Sí? No me vayan a salir en el quiz, en el parcial, donde sea, con la derivada de e a la x, e a la x a la menos 1. Le pongo 0 en el semestre. En serio. ¿Listo? O sea, ustedes ya están grandes como para que me salgan con esas. Eso es como cuando el papá le presta el carro, ¿no? O sea, bueno, para los que tienen carro, ¿no? Entonces llega y la primera salida se lo estrella. Entonces, ¿cómo quiere que lo vuelvan a prestar? O sea, usted ese día que le prestan el carro por primera vez, o la moto, o lo que sea, usted se está jugando su transporte durante muchísimo tiempo. Sí, o sea, si usted ese día usted lo entrega sin un rayoncito, se lo entrega hasta lavado, mejor dicho, se lo vuelven a soltar como nada. Pero si usted llega y lo saca y lo estrella, le figuró coger bus toda la vida hasta que pueda comprarse la moto, porque ¿qué más? Entonces, haga de cuenta lo mismo aquí es la misma historia. La derivada parcial respecto a x es lo que usted ya sabe hacer. O sea, si usted le sueltan el carro es porque usted ya sabe manejar. Entonces, pues, si usted ya sabe manejar, no lo vaya a estrellar. Sí, no lo vaya a estrellar. Usted lo que va a hacer es que se va a acordar que si abajo de la de f hay un x, la y es constante. O sea, usted va a derivar lo que le diga ahí abajo. Ejemplo. Mire, si me entendió, ¿cuál será la derivada parcial de f respecto a x? Vamos a calcular las dos de una vez. Y la derivada parcial de f respecto a y. Bueno, voy a ponerle así, calcule
Calcule derivada parcial de f respecto a x, derivada parcial de f respecto a y, de f de xy, f de xy igual a 2x cuadrado y a la 3 menos x a la 3 y a la 5, o sea, calcule la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y de esta función. ¿Listo? No vaya a estrellar el carro, por favor. O sea, usted ya sabe manejar, o sea, métase en la cabeza que usted ya sabe manejar y que usted va a ir con cuidadito. Sí, o sea, si quiere correr, corra, pero corra con responsabilidad. Sí, o sea, corra con cuidado, no le vaya a hacer nada al carro. O a la moto. Mejor a la moto que al carro. Yo creo que es más colombiano que usted le preste la moto que el carro. Aunque sea más peligrosa la moto que el carro, ¿no? Pero, bueno, en fin. ¿Cómo quedaría entonces la derivada parcial de f respecto a x? ¿Cómo quedaría? Bueno, mientras lo piensan, envío el correo. Vea. No le tengan miedo a sacar una derivada parcial, vea. Entonces, derivada parcial de f respecto a x, pues entonces usted deriva todo lo que tenga x y y es constante. 4x y a la 3 y es constante, menos 3x cuadrado y a la 5. Y la misma historia, pues la derivada parcial de f respecto a y, pues la derivada parcial de f respecto a y, pues le va a dar 6x cuadrado y cuadrado menos 5x a la 3 y a la 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, ahora sí vamos a poner algo decente. Si yo tengo f de xy igual a raíz de 36 menos 9x cuadrado, 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado, sáqueme esa derivada. Entonces sáqueme las dos derivadas. Mira, aquí ya se encontró usted con la primera curva, ¿sí? Entonces, pase bien esa primera curva. Va a pausar. O sea, la primera se calculó tomando a x como variable. O sea, y era constante. ¿Sí? Así se calculó la primera. Tomando a y como constante. Ahora, queremos calcular a la derivada parcial respecto a y. O sea, que ahora la que es constante no es y, sino x. ¿Me entiende? ¿Me entiende o no? O sea que primero derivó solo x y después solo y. Sí, Por ya, eso. profe, ya entendí ya. Ajá, Eso es. ya listo. Lo que le digo, yo no le, o sea, usted ya sabe cómo calcular esas derivadas cuando están metidas dentro de una raíz, ¿no? Existe algo que se llama ¿cómo? ¿Qué hacía usted para calcular una derivada cuando estaba metida dentro de una raíz? ¿Qué algoritmo usaba? ¿Cómo? La descomponía. La sacamos como un medio, ¿no? Elevado al medio. Listo, la volvía a un medio. ¿Y qué hacía después con eso? Ahí hacíamos la regla de la cadena que derivamos lo de adentro. Eso, entonces, hagan regla de la cadena. Lo que le digo, aquí usted ya debe saber derivar. Entonces, pues esa derivada, esa raíz, pues es una regla de la cadena de toda la vida. Entonces, pues usted ya la sabe hacer. ¿Listo? Entonces, hágale. Bien pueda, siga. Mientras aquí yo hago aquí un trabajito. Vamos a hacer las dos, mire. Entonces, como les decía, ¿no?
una derivada que, una regla de la cadena, ¿no? Entonces, pues yo sé que f de xy, yo lo puedo escribir como 36 menos 9x al cuadrado menos 4y cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo puedo hacer así, ¿sí? O sea, eso que está es reescribir pues lo que tengo ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Vea, y póngale cuidado. ¿Por qué le dije al anterior que estaba mal? El segundo, pues no le entendí muy bien lo que me dijo, pero bueno, el primero, ¿por qué está mal? Porque puso la x dividiendo y eso está mal. Porque cuando yo calcule la derivada parcial de f respecto a x, y cuando yo haga la regla de la cadena, al hacer la regla de la cadena, pues yo tomo el 1 medio, o sea, bajo el 1 medio, y dejo lo que está por dentro, lo dejo igual. Entonces me va a quedar 36 menos 9x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Y acá Y el le 1 medio quito le 1. resta menos 1. Exacto, entonces aquí le queda 1 medio menos 1, pero 1 medio menos 1 es 2 medios. Ah, perdón, pero aquí sale menos. Ah, no, aquí sale 1 medio. Aquí sale 1 medio. Entonces, 1 medio menos 2 medios, pues eso es 1 medio. Eso es menos 1 medio, ¿no? Eso es menos 1 medio. ¿Estamos de acuerdo? Un medio menos 1. Sí, señor. Que multiplica a la derivada interna. ¿Y quién es la derivada interna? Bueno, la derivada interna yo la tengo que sacar respecto a x. Pero esta derivada me queda en el numerador. Entonces, esta derivada me estaría dando 18x. Menos 18x. ¿No sería menos? Sí, correcto. Menos 10. ¿Estamos de acuerdo? O sea que Señor. esto... Ahora sí, cuénteme. ¿Y la y No, se la tiene y en no cuenta? se toca, porque estamos calculando la derivada parcial respecto a x. Acuérdese, la y no se toca, la y se deja quietica porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero. 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 Entonces, no se toca, esa déjela quieta, esa no la mueva. Y entonces acá le va a quedar menos 18x. Vea, mire, piense en esa y como lo siguiente. Como el celular allá cuando usted lo tenga... Sí, o sea, piénselo así. O sea, usted nunca haga de cuenta que esa y es dejar el celular encima de la mesa de noche cuando está ahí con la novia. Sí, no lo haga. No lo haga, o sea, nunca. Piénselo así, sí, o sea, cuando vaya a sacar la derivada respecto a y, piense que tiene la novia al lado y dejó el celular en la mesita de noche y pum, impreciso llegó el mensaje. Puede ser un mensaje de la universidad, pero ahí hay peligro, sí, ahí hay peligro, no lo haga, eso ya genera conflictos, sí, entonces piénselo así, no lo haga, esa y no la toque, ¿por qué? Porque es constante, bien, y al final acá ponga raíz de 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Por qué le queda raíz? Porque le queda la menos 1 medio. Y pues después pues esto lo puede simplificar y le va a quedar pues simplemente menos 9x. Tal vez alguien me dijo esto del menos 9x, pero lo dijo en el denominador y eso está mal. ¿Por qué? Porque el 9x queda en el numerador. Porque el 9x no queda afectado por el menos 1 medio, porque ya está por fuera. ¿Listo? Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Profe, ¿por qué no se eliminó 36, ya que es una constante? No, porque está dentro de la raíz. Ah, listo, gracias. O sea, el 36, la derivada de 36 también me da 0. Por eso es que no está en la parte de arriba. O sea, por eso es que no me salió aquí cuando yo hice este producto al final. Pero el 36 sí está dentro de la raíz.
Entonces no lo puede quitar. Eso sería un machetazo. ¿Listo? Entonces yo creo Pero que... yo tengo una pregunta. ¿Qué ¿De pasó? dónde sale ese menos 18 de 9 por 2? De la derivada de acá. De la derivada de acá. La ¿Y derivada de por qué menos se sale de 18. la, como de ese pedacito? ¿Por qué sale solo la X? Vuelvo y le digo y le vuelvo a repetir. Usted ya sabe regla de la cadena. Y si usted sabe regla de la cadena, sabe que uno deriva, saca el 1 medio, lo baja a la menos 1, bueno, le quita menos 1, baja el 1 medio, arriba le queda la menos 1, lo que está por dentro lo deja quieto y después multiplica pero por fuera de la raíz. Multiplica por fuera de la raíz la derivada de lo que está por dentro. Y la derivada de lo que está por dentro es menos 18x porque es lo único que tiene x. ¿Listo? Regla Vale, profe, gracias. de Ya, listo, profe. Eso también tenía duda. Gracias. cadena. Ojo, me va a tocar mandarles un taller de derivación de una variable. Y lo mismo con integración. O sea, eso es lo bonito de este curso. Aquí hay que saber derivar e integrar en una variable. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda derivada parcial de f respecto a y? Haciendo la de x, la de y sale fácil. Cambia solo una cosa. ¿No? Sí, cambia el menos 18. ¿Y qué queda? X. Queda 8y, menos 8y. Pero dividen, bueno, listo. Entonces pongamos aquí el 1 medio. Entonces queda menos 8y. Y aquí abajo queda lo mismo. 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Por qué queda lo mismo? Porque pues esta parte y esta parte sigue siendo igual. ¿Sí? Entonces en realidad esta derivada le queda 1 medio. Aquí le queda 4y. Y aquí abajo le queda raíz 36 menos 9x cuadrado menos 4y cuadrado. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Ah, no, aquí el 1 medio ya no va porque ya lo quité. Y es negativo, ¿no? Aquí quito esto y aquí pongo el menos. ¿Claro está ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Queja? ¿Comentario? Bueno. Vamos a poner una un poquito más grande. Como para que me dejen escribir el correo. No, mentira. Como para que hagan esto. Como para que se practique. A ver, yo quiero ver cómo hacen esta derivada. Yo tengo f de xy igual a y coseno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, calcule la parcial respecto a x y la parcial respecto a y. ¿Listo? Bien, pues siga. Vea, mire. f de xy igual a y coseno de x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a calcular derivada parcial de f respecto a x. Entonces decimos y es constante, entonces va a quedar y. ¿Listo? Por la derivada del coseno, porque aquí por dentro está x. O sea, si no estuviera x aquí por dentro, o sea, aquí en el argumento en x cuadrado más y cuadrado, si no estuviera x ahí, eso ya sí va como constante también, pero como está por dentro, entonces hay que hacer la derivada interna. Entonces va a quedar coseno de x cuadrado más y cuadrado, entonces va a quedar la derivada del coseno es seno, entonces va a quedar seno de x cuadrado más y cuadrado, pero negativo, ¿sí? Por la derivada interna que es 2x. Entonces de ahí es donde sale menos 2xy seno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. ¿El menos? Sí, señor.
El menos viene de la derivada del coseno, ¿no? ¿Listo? Sí, señor. Y ahora, derivada parcial de f respecto a y. Esta sí cambia porque es que aquí sí toca hacer un producto, porque ya estamos derivando a y. Entonces recuerde que un producto, ¿cómo es la derivada del producto? Ahorita la dijimos. F por G' más G por F'. Bueno, o la puede hacer igual, G'F más F'G. ¿Sí? Entonces la puede hacer igual, no hay ningún problema. Entonces, derivada de f respecto a y, pues hay que tener en cuenta eso. Entonces, vamos a verla con la segunda, ¿listo? La derivada de coseno de x cuadrado más y cuadrado me da y, que es f, o sea, esta y ya queda por f, por la derivada del coseno es seno de x cuadrado más y cuadrado, por la derivada interna, y la derivada interna es 2y, pero hay un menos ahí que es la derivada del coseno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Más la derivada de f sería 1, porque es la derivada de y, por coseno de x cuadrado más y cuadrado. O sea que toda esta derivada me termina dando, toda esa derivada me termina dando menos 2y cuadrado seno de x cuadrado más y cuadrado más coseno de x cuadrado más y cuadrado. Y entonces esto sería la derivada parcial de f respecto a y. ¿Claro hasta ahí? Profe, yo tengo mi pregunta, pero es en la derivada de x. ¿De dónde salió ese 2x que estamos multiplicando el seno de x a la luz al 2y? ¿En dónde? La partecita de arriba, cuando hizo la primera, No es que sea la ese de 2x, sí, esa es la de x. Cuando multiplicó ahí 2x, ¿de dónde sale? Qué pena, no, de la derivada interna. ya. Acuerde que regla de la cadena va de adentro hacia afuera. Y la integración va de... ¿Cómo es? La regla de la cadena va de afuera hacia adentro, es. Regla de la cadena. O sea, las derivadas, pues las derivadas van de afuera hacia adentro. Y las integrales sí van de adentro hacia afuera. Acuérdate de eso. De afuera hacia adentro. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí o alguna pregunta? Pregunten de una vez. Maestro, no entendí la parte del coseno. ¿Cuál? La del coseno, o sea, ¿de dónde sacó el coseno? O sea, la parte anterior de la derivada del seno de eso, sí lo entendí, pero el coseno no. Porque es un producto. Entonces, como es un producto, hay que calcular la derivada, o sea, es que en la primera, cuando estamos hablando de la derivada parcial respecto a x, como y es constante, usted no calcula eso como un producto. Pero como estamos calculando la derivada parcial, respecto a y, aquí sí hay un producto, porque y aquí ya entra a ser variable. Y como entra a ser variable, entonces hay que calcular la derivada de g por f más la derivada de f por g. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, maestro, sí. Entonces ahí está. Esa sería la derivada de x y la derivada de y. Bueno, ejemplos para hacer derivadas de esto y por cantidades. Mire, este apenas sale de esto, se va a derivadas parciales. Aquí le hacen la cuenta, le muestran por qué pasa todo eso. Y mire, usted se viene por aquí a... ¿qué? Se viene por aquí a los ejercicios. Mire, y aquí es lo que hay. Calcule la derivada parcial, vea aquí lo ponen hasta de 3, 4 variables.
y hace las cuentas, ¿listo? Bueno, no, esto de aquí, esto es teorema fundamental del cálculo, esto no. ¿Listo? Bueno, Profesor, ¿cómo se llama ese libro? Perdón. Leithol, mira aquí arriba, Leithol, el cálculo, séptima edición, es el libro que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque es el libro que manejo en el otro curso, entonces no me voy a poner a manejar dos libros al tiempo. ¿Listo? Eso ya está en el Teams, creo, lo subí yo o alguien lo subió, yo no me acuerdo. A ver, ustedes son nada, ¿cierto? Sí, mírelo, aquí está, vea, ahí está en el Teams. Ah, vea, ya me acordé, aquí están, yo puedo hacer los horarios de asesoría ya, ¿no? O sea, hoy hay asesoría a las 3, de 3 a 4 de asesoría. Entonces, vayan estudiando todo esto, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Alguna pregunta? No. Voy a tratar de sacar una lista en estos días para que se pongan ahí y vayan haciendo ejercicios, porque los veo que están como perdidos, como sin rumbo. Y no, aquí vamos es andando rápido. Bueno, existe otra cosa que se llaman pues derivadas de orden superior. ¿Y qué es eso? Bueno, las derivadas de orden superior no son más que derivadas, o bueno, hablar de la segunda derivada, por ejemplo, de la segunda derivada de la función respecto a y o respecto a x, pero como son distintas, entonces calcular las derivadas de orden superior supone lo siguiente, o sea, usted tiene su función f de xy y por ejemplo usted quiere calcular respecto a x, entonces pues cuando usted calcula la derivada respecto a x, pues le da de f de x y acá le da de f de y. ¿Qué pasa? Listo, todo bien, usted calculó la derivada parcial respecto a x, calculó la derivada parcial respecto a y, pues le dio de f de x y le dio de f de y. En eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Pasa entonces que es necesario o se vuelve necesario mirar para de f de x, calcular la derivada parcial de x y la derivada parcial de y. ¿Eso qué implica? Que a usted le toca sacar la segunda derivada de f respecto a x, eso se escribe así. O sea, para la derivada que usted ya sacó, usted puede sacar dos derivadas, que sería la derivada parcial de la derivada parcial respecto a x y también puede sacar la derivada parcial respecto a y de la derivada parcial respecto a x. Entonces aquí va a calcular la segunda derivada, pero entonces ojo con la notación porque le va a quedar así, ¿sí? El último que le queda acá es la última derivada que sacó, ¿sí? Entonces, este símbolo, ¿qué quiere decir? Este símbolo que estoy subrayando de morado. Quiere decir que usted le va a sacar la derivada respecto a y a la derivada que sacó respecto a x. ¿Listo? De la misma manera, acá en este pedazo, si usted le saca la derivada parcial respecto a x, pues entonces le está sacando a la derivada parcial respecto a y, la derivada parcial respecto a x. Y acá también usted puede sacar la derivada parcial respecto a y, pues entonces es sacarle dos veces la derivada respecto a y. Entonces, ojo con eso. Yo le saco la derivada respecto a x, respecto a y, pero también pueda que necesite sacar algo que se llaman derivadas cruzadas. ¿Qué son las derivadas cruzadas? Que a la derivada de y le saco la derivada de x, o que a la derivada de x le saco la derivada de y. ¿Listo? Ejemplo. Y lo van a hacer ustedes. Esto no tiene tampoco tanta ciencia. A ver. Mire, vamos a tomar esta.
vamos a tomar esta función, que ya digamos ya tenemos avanzado un pedazo, vamos a sacar todas las segundas derivadas parciales de, calcule, esto no se ve, calcule las segundas parciales de f de xy igual a 2x a la 3, vamos a ponerle así, y cuadrado menos x a la 3, y a la 8. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que calcule las segundas parciales? Pues que tiene que calcular la parcial respecto a x, la parcial de la respecto a y de la de x, la segunda respecto a y calcular la parcial respecto a x de la de y. ¿Me entiende lo que hay que hacer? Señor. Bueno, pues calculémoslas, a ver. Son 4. Bueno, hay que sacar primero las dos, ¿no? La parcial respecto a x y la parcial respecto a y para poder sacar las dobles. ¿Listo? Hágale, bien pueda, siga. Bueno, entonces, no, esto es breve, o sea, mire, ¿cómo queda la primera derivada respecto a x? ¿18x al cuadrado por y al cuadrado menos 9x al cuadrado por y a la 8? 18, ¿por qué 18? Quedaría 6, profe. Quedaría 6x al cuadrado. X al cuadrado, y cuadrado menos 3x al cuadrado, y a la 8. Derivada parcial de f respecto a y. 4x al cubo y menos 8x al cubo y a la 7. ¿De acuerdo todos con eso? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Segunda respecto a x. 12xy a la 2 menos 6xy a la 8. ¿Ven que esto es breve? O sea, ¿puede ser tedioso? Sí, puede ser tedioso. Puede llegar a ser bastante tedioso. Pero entonces, segunda derivada parcial de aquí, entonces vamos a sacar la de y a la que se le había sacado a x. ¿Sí me entiende? O sea, aquí es donde es importante entender esto. El que está más a la izquierda, o sea, usted siempre mira de la izquierda a derecha. El que está más a la izquierda significa que le va a sacar la derivada parcial de y a la que ya sacó respecto a x. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le da? $12x cuadrado y menos 24x cuadrado y 7. 2x cuadrado y menos 24, ¿cierto? 24x a la 2. Y a las 7. Profe, creo que x cuadrado no es. No, ¿en cuál? En esa x cuadrado no, o sí. Sí, porque es que La esto- primera. 12x. No, sí, porque es que es a la de x, o sea, usted sacó la de x, le va a sacar la de y. ¿Me entiende? No, profe, yo digo el x cuadrado. ¿No quedó 12x solo allá? ¿Dónde? O sea, esa esta, le estoy sacando esa esta. A esta le estoy sacando la de y. ¿Me entiende? Ah, sí, profe, qué pena. Sí, de pronto ahí lo hice, ahí se me confunde. Es que no puedo hacer como el arbolito porque no me cabe. Es por eso. Listo, la misma historia acá. Entonces, derivada parcial de f respecto a y, ¿cuánto me da?
La segunda. Profe, creo que a lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Ya creo que pues lo mismo respecto a la de Y, ¿no? No, pero la de Y respecto a La Y. 12, sí, pues la 12x. 4x al cubo, ¿no? ¿Cierto? Menos 7 por 8. 7 por 8. 56. 56, qué desgracia. 56x a la 3 y a la 6. Qué desgracia tan infinita. Iba a decir 42, imagínense. Y segunda derivada de f. Entonces aquí vea, aquí es a la de y le saca la de x. ¿Listo? Si a la de y le... Sí, sí. 12x al cuadrado. Sería 12x al cuadrado y menos y acá la derivada parcial de 24x al cuadrado y al 7. 24x al cuadrado y a la 7. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta que hay un teorema que dice lo siguiente, que las parciales cruzadas pueden llegar a ser iguales. Las parciales cruzadas pueden llegar a ser iguales siempre y cuando la función cumpla una condición ahí, ¿sí? Ya se las voy a decir. Miren, resulta que ¿qué? Note que esta función es una función continua. O sea, uno puede demostrar que esta función es continua. ¿Por qué esta función es continua? Esta función es continua porque pues es un polinomio, ¿sí? O sea, aquí no hay ningún problema para los valores de x y y que usted ponga, lo mismo que acá, ¿sí? Entonces, note que la segunda derivada parcial de f respecto a y respecto a x y la segunda derivada parcial de f respecto a x respecto a y son continuas. Por lo tanto, serán iguales. ¿Sí? Siempre que esas derivadas parciales, o sea, usted calcula una de las dos. Usted va a calcular una de las dos, no va a calcular las dos, va a calcular una de las dos, de las cruzadas, ¿sí? De la y respecto a x o x respecto a y. No, perdón, es al revés. Respecto a x respecto a y y luego respecto a y respecto a x. Sí, o sea, calcula una de las dos cruzadas. Se llaman cruzadas. Si al calcularla esa le sale continua, no se mate calculando la otra, porque ya le va a dar igual. ¿Sí? Debe darle igual. Si no le da igual, hay problemas. Algo le quedó mal. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues eso sería todo por hoy. No fue más. Próxima clase, regla de la cadena. Regla de la cadena para... ¿cómo es que se llama? Eso se llama regla de la cadena para una o varias variables. Entonces ahí se hacen unos cambios y se hacen unos problemas. Ahí sí ya empezamos a resolver básicamente los problemas de razones de cambio relacionadas. Yo no sé cómo lo llamaron en cálculo 1, pero ustedes acuérdense que el cálculo 1 uno resolvía dos tipos de problemas. Uno que eran razones de cambio y otro que era optimización, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder resolver razones de cambio. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. no fue más. Que descansen, que duerman. Listo, profe, lo mismo. Nos vemos. Vale, chao pues.